Gracias, Ángela, y de nuevo gracias a todos por estar aquí. Y retomamos, como estábamos diciendo a micrófono cerrado, retomamos nuestras actividades después del estío, que ha sido difícil, ¿eh? Ha sido duro por la calor. No es que tengamos menos, pero esperamos tener un poquito. En primer lugar, agradeceros de nuevo vuestro interés y la participación, especialmente el día de hoy. Es una de las series de testimonios donde más cariño me gustaría poner, porque ha sido relevante, y ha sido relevante para ambas organizaciones. Ha sido relevante para IPMA España, y para la propia organización. Estamos además hablando de un referente a nivel industrial, a nivel del sector, una de las empresas más antiguas del país, y su testimonio es relevante en aquello que a mí sabéis que me gusta, que es la evangelización, ¿no? La evangelización acerca de la cultura de proyectos, la necesidad de incrementar la cultura de proyectos y por proyectos en España. Es algo que desgraciadamente no tenemos, no está en nuestra cultura, y todavía hoy, cuando hablamos de proyectos, pues entendemos que es algo que está todavía únicamente en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura de las infraestructuras, y no es así, sabéis que no es así. Sin más dilación, hay un pequeño cambio por fuerza mayor. Inés, desgraciadamente, ha tenido un percance familiar, y bueno, le acompañamos en el sentimiento y le enviamos a todos nuestros ánimos. Está aquí con nosotros Marta Jiménez Cobo, que además es la responsable de la oficina de proyectos. Ella Nos trabaja hubiera gustado que estuviera Inés, porque vivió de primera mano todo este proceso junto conmigo, pero bueno, actualmente Marta es responsable del área en su conjunto y Inés es parte de su equipo, así que igualmente estaremos perfectamente acompañados. Muchísimas gracias, Javier. El que os habló es, no me has dado tiempo ni a presentarte. El que os habló es Javier Espino. Ya habéis visto que no hace falta que se le invite para nada, por eso es el director de la cartera, no por casualidad. Él dirige la cartera de proyectos cliente en una organización que ahora veremos. Ellos nos explicarán cómo lo están haciendo, cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo y hacia dónde va, y sobre todo cuál es el valor que le aporta. No solamente están trabajando en la mejora de las brechas detectadas en el delta, sino han construido, utilizando precisamente el ecosistema de IPMA en los 3 estándares, están trabajando en ellos. Pero dejadme que luego ellos os lo expliquen. Yo, para los pocos que creo que estáis en línea y no conocéis mucho, un servidor simplemente, mi responsabilidad en España es dirigir el organismo certificador y el desarrollo profesional, y a nivel mundial pues, soy lo que se llama el presidente del Consejo. Es una especie del Senado, ¿no? el Parlamento, mejor dicho, de las 72 naciones que forman IPMA. Sabéis que IPMA es la Federación Decana Mundial, somos ya los más antiguos, vamos a cumplir 60 años. Continuamos estando en Zúrich, y la Secretaría General está en Ámsterdam, y desde ahí pues se coordinan las actividades de las 71 naciones y sus respectivos organismos certificadores. España es una de las más antiguas, se incorporó en el año 96 y se creó en el año 93, también vamos a cumplir 30 años. Somos ya de las asociaciones, pues, sino de las más antiguas y de las medianas. En España, y más sabéis que se llama Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, porque nacimos en el ámbito de la reforma de la educación superior de las ingenierías allá a finales de los 80. Con el tiempo, pues la participación de la universidad continúa estando, pero tenemos un balance más mitad y mitad. Es comunidad académica y la otra mitad es industria, con lo cual creo que también esto es importante para ver si somos capaces de alinear y de trabajar conjuntamente práctica y teoría, ¿no? ¿Dónde está el OCDP y el Delta? Porque se confunde, ¿ya? No es lo mismo. La OCDE es para las organizaciones lo que la ICB para las personas. Y la OCDE lo que hace es definir, es una guía que define 5 áreas y 18 elementos de competencia.
para el desarrollo de la competencia organizacional que utiliza la ICB y que utiliza el PB, el modelo de excelencia. Mientras que el Delta es la herramienta que sirve para auditar, que sirve para certificar. Ahora os explicaré también brevemente cómo se hace. Hay 5 grados, es un nivel de madurez, cada grado significa un nivel de madurez organizacional en dirección de proyectos y es una herramienta que genera lo que llamamos un plan de brechas que permite a las organizaciones disponer de un tiempo para ir corrigiendo y aportando evidencias de que efectivamente se han ido reduciendo las brechas entre gobierno y estrategia en lo que concierne a la dirección por proyectos. Conocéis esos 3 estándares. No tenemos tiempo para profundizar porque esto forma parte del resto de webinars informativos. Hoy son testimonios. Primer mensaje que robustece el testimonio de Talgo. Un proyecto no es una isla. No puede existir proyecto si no existe un programa y no existen programas si no hay una cartera o un portfolio. ¿Por qué? Porque el proyecto es la herramienta que hoy en el siglo XXI, en un mundo BANI, sirve para entregar el negocio. A través de los proyectos aterrizamos la estrategia. Y el que nos ayuda a conseguir el objetivo estratégico es la dirección conjunta de proyectos a través de programas. Y el que decide las prioridades es la cartera. Pero esto no es matemática, ¿ya? Ciencias sociales, organización, es psicología, hay muchas cosas ahí detrás. Quiero decir, con lo que estáis viendo, no existe algo que se pueda, no es just follow the book. Cada organización, dependiendo del contexto, del negocio, de la cultura, de muchos factores, maneja proyectos aislados, maneja proyectos bajo programas, maneja programas bajo carteras o simplemente maneja proyectos aislados con un solo programa. Depende de muchas variables. El mensaje y lo importante es que entendiendo que los proyectos no son islas, entendiendo que no puede haber estrategia corporativa si no está alineada con la estrategia de la cartera de proyectos, tener claro cuál es la función y el rol. ¿Qué hace el proyecto? Ayuda a entregar el negocio. ¿Cómo? A través de la dirección de proyectos. ¿Qué hace el director de proyectos? Pues dirige bien, con éxito, lo que ha diseñado correctamente. ¿Qué hace el programa con el director del programa? Ayuda a alcanzar los beneficios, aterrizando las líneas estratégicas. ¿Y qué hace la cartera? Hacer correctamente los proyectos correctos. Y qué bonito queda escrito, ¿verdad? Y qué difícil es, ¿no? Ya nos lo explicarás, Javier, porque queda muy bien, pero hacer correctamente los proyectos correctos definiendo prioridades. Es decir, qué proyectos van antes en la organización y por qué. Y aquí es otra de las cosas que vamos a preguntar a nuestros contertulios. ¿Qué motiva a una organización para desarrollar sus competencias? Porque Talgo dice, yo necesito saber cómo lo hago, yo necesito saber cómo manejo mis proyectos. Realmente tengo un enfoque sistémico, sé dónde está mi gente, sé dónde están mis proyectos, sé qué puedo hacer a nivel de competencia organizacional. Y ahí es donde pues aplicamos esta aproximación metodológica en términos de auditoría que le llamamos certificación de esta, buscando qué hay de cultura de proyectos, qué tan definidos están los procesos, qué tan alineada está la estrategia y la estructura. Muchas veces hay un divorcio estúpido en las organizaciones entre operaciones y proyectos, cuando realmente los proyectos son los que van a mejorar las operaciones en el futuro. Y este es un esfuerzo que se hace por parte de los evaluadores Delta, el equipo evaluador. Normalmente suelen ser evaluadores que certifican niveles altos, los Bs y los As, junto con un Delta Manager. Y ahí el esfuerzo es grande, es parte también del testimonio. Hay que ver, oye, cómo está alineado el gobierno de la organización con el gobierno por proyectos, cómo están alineados procesos, estructuras y culturas y qué hay de competencias. Tenemos definidas las competencias que se necesitan en los distintos roles y para las distintas funciones, de tal manera que ahí nos va a salir una fotografía. Previamente también la organización se autoevalúa. Hay un periodo que consiste en autoevaluarse, igual que se hace a nivel individual, acerca de cómo cree que la empresa está organizada y cómo lo está haciendo. Y luego viene la auditoría y precisamente al comparar la selfie de la autoevaluación con los resultados
sale ese plan de brechas. Hay que saber a qué nivel se puede aplicar. Y eso forma parte de una pre-auditoría. Talgo aplicó al nivel 3 y consiguió el nivel 3. Y tiene un plan de brechas que ha servido y les está sirviendo para mejorarse. Ya hace 2 años de ellos, le quedan 3 años para poder decidir si se quiere recertificar en el nivel 3 o consigue demostrar que está en el nivel 4 de madurez. En una escala de 5 no es moco de pavo. Un proceso largo, minucioso, que entra en profundidad. Este simplemente es un ejemplo. Con Talgo invertimos, si no recuerdo mal, algo más de 7 meses. Desgraciadamente con una complejidad añadida, el COVID. Apenas si pudimos estar físicamente 3 ocasiones. La última ya fue en marzo del año pasado, donde presentamos los resultados de la certificación, ¿no? Pero fijaros que hay todo un proceso donde hay una autoevaluación por parte de la organización, hay que presentar evidencias de cómo se está organizado, hay un proceso documental de auditoría y luego viene la parte de León, porque aquí no lo recuerdo mal, pero fueron 47 entrevistas. Se entrevistó desde el CEO hasta toda la gente que dirige proyectos, hasta los directores de las distintas unidades de la organización. Esfuerzo importante, porque luego todo esto hay que meterlo en una coctelera y decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde cree la organización que estaba? Y dónde los evaluadores han conseguido demostrar cómo estás en gobernanza, cómo diriges la cartera, cómo diriges los proyectos, cómo está tu gente, cómo están tus recursos y cómo está la coherencia entre procesos organización, procesos personas, de tal forma que al final, y termino con ello, se le da esta fotografía a la organización y se le dice, mire, usted está ahí, usted ha aplicado a la organización al nivel de madurez 3 o al nivel de madurez 4, estos son los cortes y en consecuencia, comparado con las evidencias, usted tiene 5 años para mejorar las brechas detectadas. Fijaros que en estos momentos hay más de 60 certificaciones Delta en el mundo en distintos sectores de actividad y hay sectores y empresas importantes en sectores de actividad muy diversos. ¿Sí? Que la certificación Delta como herramienta para la mejora continua, para confirmar el nivel de madurez y para buscar crecer mejor en el gobierno por proyectos, pues lo tenemos en empresas y organizaciones relevantes. Poco más por mi parte, porque repito, la importancia es pues el testimonio. Yo os voy a pedir primero que os presentéis un poquito más los dos, qué hacéis, cuál es vuestra responsabilidad y que nos comentéis algo genéricamente acerca de Talgo, aunque muchos la conozcan, un poquito acerca de la historia, cómo arranca la cultura de proyecto, qué habéis hecho y dónde estáis. ¿Okay? Vale. Venga, pues si Pues queréis, arranco, Jesús, por presentarme como director de la cartera de proyectos. Como decía, soy Javier Espino. Yo llevo en Talgo pues algo más de 6 años y básicamente ya mi incorporación en Talgo fue, digamos, en este proceso de transformación, orientación a la gestión por proyectos. Hay un momento en el tiempo, en 2000, aproximadamente 2014, más o menos, donde bueno, pues Talgo decide que debido a que el mundo está evolucionando, los proyectos están evolucionando, pues tenía que cambiar su forma de gestionar los mismos. Antes pues se gestionaba de una forma más aislada, lo has dicho antes la palabra, ¿no? Digamos que cada área funcional pues gestionaba su parte del proyecto y bueno, a lo mejor había una persona que coordinaba un poco a todos, ¿no? Pero lo dicho, los clientes eran otros, la tipología de proyectos eran otros y el volumen también de proyectos que manejábamos eran otros. Entonces, bueno, pues al final todo esto va evolucionando. Yo creo que hay un momento muy importante en la compañía que es cuando firmamos la ejecución del proyecto de Arabia Saudita, ¿no? El AVE Meca Medina, que se firmó en 2012. Pues obviamente nos enfrentamos a una tipología de proyecto ya con una entidad enorme, ¿no? Y que obviamente lleva a la compañía a irse pensando en su modelo organizacional. Entonces, bueno, en ese proceso pues se va atendiendo hacia una matriz,
donde de alguna forma tratamos de ver en un sentido, una dirección, pues a todas esas funciones y transversalmente pues una dirección de proyecto que lo que trata es de aportar valor, ¿no? O sea, yo creo que cada una de esas unidades pues ejecuta su parte de la tarta, ¿no? Y nosotros en la dirección de proyecto pues tratamos de aportar ese valor para asegurar que cumplimos con los objetivos, con las restricciones que tiene nuestro proyecto, ¿no? Y quizás también sumando mucho valor en la parte de gestión de los clientes, ¿no? Bueno, pues como decía, eso se arrancó allí por 2014, pues hemos dado obviamente muchas vueltas. Yo aparezco en 2016 precisamente para la Beca Medina y bueno, pues finalmente acabo el año pasado siendo nombrado pues, director de la cartera de proyectos, que básicamente lo has explicado muy bien, está muy cerca de la teoría que indicabas, ¿no? Bueno, pues dirijo todo lo que es la gestión de proyectos de Talgo, concretamente no todos los proyectos, sino todos los proyectos que están enmarcados en lo que es fabricación y suministro y remodelación de trenes. Obviamente luego pues, puede haber otros proyectos en el área de mantenimiento que no nos ocupa en este momento o en otras áreas de la compañía, ¿no? Y nada, pues lo dicho, básicamente llevo poco más de un año ocupando la posición, aunque sí ya en la dirección, como decía, desde 2016. Nosotros, bueno, pues estamos organizados, actualmente tenemos 11 proyectos en la cartera, proyectos muy grandes como en Alemania, el AVE de España, que lo conoceréis bastante bien, porque además últimamente estamos mucho en las noticias, que esperemos que pronto lo tengamos circulando por Galicia, pero también tenemos proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Egipto, que recientemente hemos firmado uno, o sea, tenemos proyectos por todo el mundo. Toda la dirección del proyecto está aquí en Madrid, aunque luego obviamente pues, viajamos continuamente y en función de la fase y el momento del proyecto pues, podemos tener recursos dedicados temporalmente en la geografía que sea. A nivel de nuestra dirección, yo tengo, digamos, tres manos derechas, por decirlo de alguna forma. Una es Marta, que está hoy aquí conmigo, que es, digamos, la responsable de todo lo que nosotros llamamos oficina de proyecto y todo lo que es planificación y control, que ahora le dejaré a ella que explique un poco más. Por otra parte, tenemos toda la parte de gestión contractual, que de alguna forma en los últimos años ha venido siendo una de las áreas más necesarias en la compañía por cómo ha evolucionado la tipología de los contratos, la relación contractual con nuestros clientes y nuestros proveedores, pero también mucho más si cabe con la pandemia, porque se nos han complicado muchísimo los proyectos y esa complejidad en gran parte de la herramienta de la gestión contractual para gestionarlo. Y luego, por otra parte, hay una persona que, digamos, es la responsable de la gestión de los proyectos, es decir, los jefes de proyectos, los directores de los proyectos, forman el equipo con ella y es de donde cuelgan cada uno de esos equipos. Así que ese es un poco mi resumen. Nosotros de alguna forma transversalizamos a todas esas otras direcciones funcionales, como les llamamos, pues ingeniería, pues mantenimiento, pues obviamente la fábrica, compras, diseño, etcétera, y tratamos pues de aportar valor sobre lo que generan ellos, ¿no? Así que eso es un poco todo. Ahora pasaremos según la conversación vaya avanzando. Marta, si quieres presentarte tú. Gracias, Javier. Marta, cuéntanos lo mismo, un poquito acerca de ti, de tu historia en Talgo y qué es esto de la oficina de proyectos en Talgo, en la cartera de proyectos cliente de Talgo. No, Marta, no te escucha. el audio. Estamos igual en automático. ¿Sí? ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Vale. Decía que yo me incorporo en Talgo pues hará 3 años y medio. Entré en principio pues directamente a la dirección de proyectos y en concreto pues todo lo que era la responsabilidad de planificación y control del proyecto más grande que teníamos en ese momento, que era el AVE de Renfe. Y bueno, pues en el mismo entorno que decía Javier, ¿no? En un momento en el que la compañía estaba desarrollando mucho la gestión por proyectos, pues empezamos a desarrollar lo que era la gestión, pues de lo que era la parte del planning, la parte de los costes, de los riesgos, del alcance, de las oportunidades, y me encargaba un poco del proyecto, como digo, de Renfe. Y desde entonces pues he ido evolucionando y ahora pues desde Javier está en su posición actual, pues yo soy la responsable de la oficina de proyectos, que incorpora también planificación y control como un departamento. Y principalmente nuestra labor pues, es sistematizar lo que es toda la metodología para asegurar que los proyectos se gestionan de manera íntegra y de acuerdo al alcance acordado, al coste, los riesgos, las oportunidades, etcétera.
Cuando hablo de proyectos, pues esto, la idea es hacerlo extensivo a proyectos, programas y portfolio, pero bueno, hasta ahora la organización ha estado muy enfocada en proyectos y nuestra idea es dar soporte pues a todo lo que sería el alcance. No solo damos los proyectos de suministro, sino que estamos en más fases, ¿no? Como sería la fase de ofertas, y damos también soporte a otras áreas de la compañía. Es decir, que intentamos guiar un poco la forma de hacer para asegurar que el proyecto se gestiona de manera adecuada y sobre todo estandarizada y de una manera sistemática. Muchísimas gracias, Marta, pero eso no es suficiente. Muchas veces hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo del tiempo y de la evolución, precisamente esa es la pregunta, especialmente a ti que llevas un poco más de tiempo y experiencia, Javier, porque es la primera pregunta que hicimos cuando abordamos qué podíamos hacer para mejorar la cultura de proyectos en Talgo. ¿Por qué una organización con 80 años de antigüedad, con proyectos relevantes? Tú has mencionado el famoso Haramain, el AVE, Ameca Medina, pero no solo eso, ¿no? La gente se olvida de que Talgo tuvo que lidiar de pasar prácticamente de ser suministrador del monopolio ferroviario español a estar solo ante el peligro, ¿no? Porque de pronto se encuentra con que tiene que salir a buscar muchos clientes y los va consiguiendo. Va haciendo proyectos importantes y relevantes en Estados Unidos, va agarrando mercado progresivamente en países europeos. Desgraciadamente, la guerra también ha impactado a todos los proyectos del este, pero hoy en día Talgo está abordando proyectos ambiciosos con una organización como es Deutsche Bahn, ¿no?, la Renfe alemana. No todos pueden ser suministradores de los alemanes. Los proyectos de Dinamarca son proyectos realmente ambiciosos, y también en el norte de África, ¿no? ¿Por qué os metéis en este zarao? ¿A qué os obliga? ¿Por qué abordáis el reto de decir, oye, ven aquí y pásanos el algodón, ¿no? ¿De qué os ha servido esto? ¿Por qué una empresa como Talgo se presenta a este desafío? Yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? El que podamos ser exitosos en crecer, en abarcar otros mercados, que obviamente puede estar en nuestra ruta estratégica, no quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? O sea, yo creo que al final, como una organización que está creciendo, como cualquier persona cuando crece, pues también va generando una serie de problemas que tienes que ir resolviendo, ¿no? Y de los que tienes que ir aprendiendo. Más que problemas, pues son aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros yo creo que hemos crecido muy rápido, hemos abarcado mercados muy rápido, y sin embargo, como organización, todavía estábamos un paso atrás en lo que la forma de entender los proyectos y cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues dimos muchas vueltas, la realidad, a ver nuestros propios problemas, ¿no? Cómo resolverlos, entender que hacíamos muchos grupos de mejora, pero yo creo que íbamos un poco, permitir una expresión, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces necesitábamos que alguien experto, independiente y ajeno, de alguna forma nos dijese nuestras vergüenzas, ¿no? Yo creo que al final necesitas muchas veces poderte mirar a un espejo para darte cuenta realmente de lo que tienes que cambiar. Yo siempre digo una cosa, que yo a Jesús lo decía muchísimo, que nosotros no estamos aquí para que me diga un certificado, que a mí el certificado, pero primero es lo que menos me importa, el certificado es la consecuencia. A mí lo que me importa de verdad es saber qué tengo que mejorar, ¿no? Y no solo saberlo hoy, sino saber tener una hoja de ruta a largo plazo, porque voy a seguir creciendo. No solo crezco yo, crecen mis clientes. Mis pliegos de ofertas cada vez son más complejos, me exigen mucho más, me exigen muchas más, también certificaciones, pero me exigen mucho más visibilidad sobre cómo gestiono, ¿no? Cada vez se enfoca más en la gestión por proyecto, cuando hace años ni se mencionaba, ¿no? Hoy en algunos pliegos hasta se puntúa, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos ser más solventes y ir estandarizando y capitalizando ese conocimiento de la gestión. Entonces, bueno, pues dimos con vosotros, ya no recuerdo muy bien cómo fue, pero si no recuerdo mal, creo que Marta fue una de las personas que trajo vuestro nombre a la mesa, porque ella tenía experiencia en Reino Unido, si no recuerdo mal, y oye, pues mira, hemos trabajado con esta organización en otro momento, y ahí empezamos a hablar con vosotros. Es cierto, nosotros habíamos estado hablando también, habíamos visto mucho la parte de PMI para las personas, bueno, también tenemos todo el tema de sus guías, el PMBOK y tal,
Y es cierto que nosotros somos, siempre lo digo, somos todos ingenieros y es cierto que nos gusta mucho la teoría, ¿no? Pero que luego llevar eso a la práctica es muy difícil, ¿no? Y los papeles lo aguanta todo, tenemos unos procesos fenomenales que serán súper robustos, pero la realidad es que luego no todo funcionaba como decíamos que tiene que funcionar, ¿no? Y yo creo que ahí pues, necesitamos que alguien viniese de fuera y bueno, el proceso que nos ofrecisteis pues, nos pareció bastante interesante, entendíamos que iba más allá que una certificación en sí mismo, ¿no? Sino que iba a entrar hasta un punto sensible que queríamos tocar, ¿no? Hay una parte que luego, no sé si profundizamos un poco más la parte de entrevistas, ¿no? El escucharnos a todos, porque obviamente, como en todas las organizaciones, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas opiniones y no todos entendemos que el problema es el mismo. O sea, cada uno aquí tiene diversidad de opiniones, entonces yo creo que ante esas situaciones era importante que a un comité de dirección se le dijese, oye, Talgo, oye, muy bien, pero tenéis aquí una serie de cosas que si seguís creciendo y queréis seguir abordando este tipo de proyectos, pues tenéis que seguir abordando. Pero que yo creo que hay que verlo de forma natural. Nosotros no queríamos verlo como algo negativo, sino, oye, de forma constructiva, entendamos cuál es la senda de la evolución que tenemos que seguir, ¿no? Y eso fue un poco el objetivo. Insisto, no buscábamos en absoluto la certificación, que la tenemos por ahí marcada, no digo que no, pero que lo que queríamos entender bien es, oye, que alguien con conocimiento nos diga exactamente dónde estamos, ¿no? Y ese fue un poco el motivo, básicamente. Muchas gracias, Javier. Y ahora pasándole la pelota a Marta. Y después de ver todo eso, luego hablaremos un poquito, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más y conozca algunas cosas simpáticas y a veces no tanto, ¿no? A lo largo de ese largo camino que es la auditoría en las distintas fases. ¿Qué ha supuesto, en concreto para tu rol, ¿no? ¿Qué has visto como valor después, porque esto ya hace, pues el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Creo que empezamos en el verano del 2020, terminamos en primavera del 2021, el año pasado prácticamente llevamos un año y casi medio, ¿no? ¿Qué valor se ha generado? ¿Qué cambios han habido en la organización como consecuencia de agitar ese tarro que decía Javier? No, yo no quiero que me saque solo bonito en la fotografía. Bueno, sácame bonito, pero si me tienes que decir las verdades, pues dímelas, ¿no? Por si necesito maquillar. Sí, yo creo, Jesús, que ha cambiado mucho el enfoque que veníamos trayendo en los últimos años, en los que estábamos más enfocados en la parte teórica y hemos empezado más a pensar en las habilidades, ¿no? Ya, pues, la gente habla de habilidades, la gente habla de competencias, entiende qué se espera en este tipo de entornos. Entonces, se ha visto un cambio a nivel de conocimiento de las personas que en parte está relacionado pues justo por todo el proceso que hemos hecho de evaluación, ¿no? Es decir, la gente ha tenido ya que reflexionar sobre ciertos temas que a lo mejor teníamos intrínsecos, como decíamos, muy teórico asimilado, pero que luego a la hora de la realidad no relacionábamos con la práctica de nuestro trabajo. Entonces yo creo que el conocimiento en cuanto a la aplicación, ¿no? De lo que son la teoría de la gestión de proyectos a nuestro día a día, pues ha crecido mucho en lo que es en nuestras personas. Y luego a la hora del resultado, ¿no? De las brechas que se identificaron y de la certificación en sí y de lo que salió de las recomendaciones, pues lo que sí es que nos ha aportado un plan de acción muy tangible, concreto, que nosotros ahora nos sirve un poco para marcar la directriz y las prioridades de cómo queremos que funcione tanto la dirección de proyectos como por proyectos en lo que es la compañía en general, ¿no? Donde tenemos que priorizar nuestros esfuerzos y qué tenemos que conseguir a corto, medio o largo plazo de nuestra gente, si de verdad queremos gestionar los proyectos y los programas, ¿no? Como deberíamos. Entonces, yo creo que es algo muy útil lo que hemos conseguido y sobre todo que nos ayuda mucho a centrarnos en qué es lo importante para ahora afrontar el reto y seguir creciendo en lo que veníamos haciendo. Muchas gracias, Marta. Vamos a intentar hacer un poquito más no digo que no estéis siendo atractivos, todo lo contrario, y agradezco de nuevo, reitero mi agradecimiento, pero vamos a contar alguna cosilla que podamos contar, ¿no? Para que vean que muchas veces
estos esfuerzos, hay un enorme sacrificio durante el proceso, precisamente porque hace falta mucha franqueza, hace falta mucha sinceridad, mucha habilidad. Luego hay que saber escuchar, hay que saber verificar toda la documentación que se aporta. Hay que obtener conclusiones. Siempre habéis escuchado que los que participamos en este tipo de actividades no juzgamos, no prejuzgamos, no aconsejamos, somos una especie de notarios, y luego con los resultados obtenidos comparados con lo que vosotros habéis dicho que hacíais, pues hemos construido ese plan de brechas y vosotros habéis respondido con un plan de mejora continua. ¿Qué es lo que más dolía cuando hacíamos preguntas que podían ser ingratas o inconvenientes? Yo recuerdo preguntas a nivel de dirección general, a nivel de consejo directivo, a nivel de directores de proyectos, a nivel de la organización, ¿no? Y luego sacábamos conclusiones los distintos evaluadores que participábamos en las entrevistas, y teníamos que intentar saber si nos estaban respondiendo a lo mismo, ¿no? ¿Podéis contar alguna cosa que podáis contar acerca, alguna anécdota, ¿no?, acerca de lo que dolía? Yo creo que a ver, doler entre comillas, ¿no? Obviamente yo creo que sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, obviamente no todos. Pues yo creo que es muy importante entender que en ese proceso de entrevista, has dicho antes Jesús, yo no recuerdo el número, eran 40 y tantas. O sea, hay una multitud de personas, tratamos de abrir muchísimo el abanico para que fuera gente muy distinta, ¿no? No solo desde un punto de vista profesional, sino incluso también personal, es decir, con formas de ver las cosas distintas, ¿no? A fin de ser lo más crítico posible y que Jesús y el resto de evaluadores pues, se llevaran una idea muy clara de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo no recuerdo así una cosa perfectamente concreta como ponerte como ejemplo, pero yo creo que obviamente todos en mayor o menor medida en algunas de las preguntas, cuando estabas respondiendo, te estabas dando cuenta de que eso lo estabas haciendo mal. Y yo creo que una de las mayores cosas que nos dimos cuenta, quizás de la falta de comunicación que había, ¿no? El hecho de que había temas enquistados que no se estaban resolviendo probablemente por falta de comunicación, ¿no? Y que das por hecho el hacer alguna cosa de una forma, cada uno además lo interpreta de forma distinta y probablemente porque no nos comunicamos lo suficiente, ¿no? No que no nos hablemos, sino que ese tema concreto pues no lo tratas, ¿no? Y yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? No solo en Talgo, probablemente en todas las organizaciones, sino en la comunicación, no solo entre nuestros pares, sino también con nuestros equipos, ¿no? Y luego también veías que quizás esto duele bastante, ¿no? Ver que el entendimiento de arriba no es el mismo que el entendimiento de abajo, entenderme, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Que a nivel de dirección se pueda entender una cosa y se puedan ver las cosas de una forma y que tus equipos lo vean distinto, y también cómo esos equipos te ven a ti arriba, ¿no? Y eso, obviamente, pues duele ver bueno, que se hayan ido haciendo cosas más a lo largo del tiempo y que quizás estuviesen un poco encajadas, ¿no? Bueno, pero que la parte positiva, obviamente, porque esto nos ayudaba pues nos ayudó a abrir los ojos, ¿no? Y a verlas y a hablar sobre ello también, que yo creo que era ese punto fundamental, empezar a hablar sobre ello y buscar la vía de resolverlo, ¿no? Que de alguna manera agitar el avispero en este sentido sirvió. Tú has dicho la palabra que a veces se confunde, información con comunicación. Son dos elementos de competencia de la ICB, ¿no? Pero en dos ámbitos distintos. Información es técnica y comunicación es comportamiento, ¿no? Ahí habéis aportado cosas interesantes en vuestro plan de contingencias. ¿Cómo está funcionando todo esto? Porque una vez al año reportáis acerca de los avances. ¿Qué habéis visto como mejora, como consecuencia, no únicamente a nivel procedimental? O sea, No. O sea, yo creo que de las cosas que creo que mejor está funcionando ahora, sobre todo quizás va más relacionado con la gobernanza, ¿no? Yo creo que hemos empezado a hablar más de los proyectos y a entender que es un proyecto. Yo siempre digo que tengo vetada esa palabra, que esto es de proyectos. Y yo digo, ¿qué es proyecto, no? Si proyectos somos todos estamos aquí para entregar un proyecto, ¿no? Y si no hay proyectos no hay compañía y no hay ni fábrica, ni ingeniería, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que estamos ayudando también a todos a hablar el mismo idioma,
nos ha ayudado también a darnos cuenta de que tenemos que comunicar e informar más y hacer partícipe a las personas, no solo de nuestra dirección, sino del resto. O sea, que estamos tratando pues, de trabajar de una forma mucho más transversal, que todavía nos queda recorrido, pero sí es cierto que yo cada vez estoy, digamos, más satisfecho de que el trabajo que venimos haciendo bueno, sobre todo pues, a raíz de los 2 últimos años, ¿no? Pues nos está permitiendo cada vez trabajar más de una forma más organizada, todos con la misma gorra, y bueno, mirando todos hacia los mismos objetivos, ¿no? Y además es que no hay otra forma, es que si no es así, no tiene sentido lo que hacemos, porque como decías antes, tenemos proyectos muy complejos. Alemania, la Deutsche Bahn, yo creo que no hay cliente en el mundo más exigente que ellos. Si no estamos todos apuntando al mismo sitio, es imposible sacarlo adelante, ¿no? Entonces yo creo que también la necesidad de hacerlo, pero que entre la necesidad y las ganas que le hemos puesto entre todos, pues yo creo que estamos llegando a un punto donde se va trabajando cada vez más a gusto, ¿no? Yo creo que ahí también es importante cómo todo esto luego va calando la cultura de la compañía, ¿no? Al final es que se vaya impregnando en nuestro ADN, en cómo gestionamos nuestros proyectos, que los proyectos son cosa de todos, que todos formamos parte del proyecto, y que es la única forma de entender la compañía, ¿no? Muchas gracias, Javier. Marta, ¿y esto cómo ha impactado en términos procedimentales? Porque tú has dicho anteriormente algo relevante, es decir, no es solamente el método, el conocimiento, la metodología, sino cómo lo hacen las personas, ¿no? Estáis hablando ya de competencias, estáis hablando de habilidades. ¿La gente entiende mejor y asume mejor la metodología en el sentido de que reconoce que la metodología en sí no es el éxito del proyecto, que solamente es una herramienta? Bueno, yo creo que la evaluación ha servido mucho pues, para sacar esa brecha, ¿no? Esas debilidades que teníamos, es decir, se ha puesto en claro o que no todos lo entendemos de la misma forma, o que hay gente que no lo entiende, o que a nivel organizativo no estamos alineados en ese sentido. Entonces, gran parte de lo que viene a ser el rol, ¿no?, de la oficina de proyectos y del equipo de planificación y control viene a ser pues un poco educar, entre comillas, ¿no?, y llevar eso a todo lo que es la organización. Nosotros lo que estamos intentando es enfocarlo desde un punto de vista organizativo y cultural, ¿no?, que mencionabas al principio y luego Javier, es decir, atacando el tema desde un punto de vista de la organización, de asegurarse que la gente lo entiende, que la gente lo tiene un poco metido en su ADN, luego ya estamos enlazando con los procesos. Pero estamos Ahí, intentando... Marta, perdona que te interrumpa, si me lo permites, porque no se ve el hilo, que quizás algo que faltaba, ¿no? Y una de estas dos cosas, y para que entendáis también lo que más nos ha costado o nos está costando, es que cada uno en la organización entienda cuál es su función y sus responsabilidades. O sea, para mí eso es crítico. Es decir, porque siempre aparecen zonas grises, no hay que evitar ni minimizarlas. Cuando trabajas en organizaciones matriciales, donde hay muchas funciones, que luego hay un proyecto, ¿no?, una dirección del proyecto transversal, al final hay mucha gente. Pues nosotros en un proyecto pues podemos ser perfectamente 300 personas trabajando de forma simultánea, ¿no? Si cada uno de ellos no tiene perfectamente claro cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, pues fracasará, ¿no? O aparecerán pues cosas que no se han hecho a tiempo, se han dejado de hacer, por bajarlo a tierra, ¿no? Y nos ha pasado multitud de veces, ¿no? O de incluso que se marquen prioridades distintas, ¿no? Desde un sitio y desde otro. Entonces yo creo que quizás donde más esfuerzo hemos puesto y estamos poniendo dentro de toda la parte de resolución de nuestras brechas o de evolución, es en que haya claridad del funcionamiento de la organización a todos los niveles, no solo al más alto nivel, sino en cada una de las interrelaciones que tenemos, y cuáles son las funciones de cada una de esas personas o esos roles que están desarrollando en ese proyecto y en ese momento y en esa fase concreta. Te agradezco la aclaración, es en línea a lo que venía comentando Marta, ¿verdad? Yo, de hecho, recuerdo ese choque, ¿no? Porque una de las cosas que al equipo evaluador más nos llamó la atención eran que distintas unidades de la organización enfocaban y llamaban a la misma cosa de manera distinta, ¿eh? Y todos buscaban el mismo buen fin, ¿no? Estabas en calidad, estabas en recursos humanos, estabas en cartera, y la gente llamaba a las cosas de distinta manera. No había
no digo que no existiese comunicación ni información, pero no había un entendimiento acerca de lo que había que hacer. Yo creo que eso es lo que estáis transmitiendo. Un En ese entendimiento único, sentido. que todo el mundo Sí. entendamos lo mismo de la misma forma, efectivamente. Sí. Entrando ahí, porque ya es un placer estar con vosotros y agradeceros nuevamente vuestra disponibilidad y vuestro compromiso. Sé que vais muy apurados de tiempo. Nos quedan poco más de 15 minutos. Vayamos luego al núcleo, porque vosotros también empezasteis hace también 2 años un proyecto paralelo y es, muy bien, quiero saber cómo puedo mejorar mi competencia organizacional, mi gobernanza por proyectos, pero necesito invertir en la gente, necesito retener el talento, necesito motivar a mi gente. Empezasteis con un proyecto de capacitación y de certificación de las competencias profesionales en los distintos niveles, utilizando el otro estándar. En este momento, para la gente que nos escucha, desgraciadamente en España no tenemos muchos niveles AS. Bueno, pues este año Talgo, que tampoco es algo que sea de la noche a la mañana, porque son Les ha evaluaciones que costado lo duran suyo, tiempo, que no te ha escuché costado. porque les ha costado lo suyo, sí. Pues tenemos 3 niveles AS Y en el algunos andan dominio por ahí de atascados todavía, sí. dominio, dirección de proyectos, 3 niveles AS, que son gente que maneja proyectos de alta complejidad y de impacto estratégico en la organización, ¿no? Tenemos hasta el momento 9 niveles B, son directores y directoras. Es importante también remarcar esto, que hay el incremento de las mujeres dirigiendo proyectos y tenemos personas, tenemos damas que han dirigido proyectos en contextos muy complicados. Yo, como supervisor, recuerdo haber estado presente en las entrevistas de varias mujeres de nivel D que nos decían cómo abordaron el tema de trabajar en un contexto no musulmán solamente, islámico y con... Y cerrado, sí. No solo musulmán, sino además con un cierre social y ahí, político. todo ese esfuerzo, ¿qué está ocurriendo como consecuencia de ese esfuerzo? La gente a nivel de las distintas tipologías de proyectos y distintos roles, a nivel individual, ¿cuál es el valor que está generando este esfuerzo? Porque esto cuesta en tiempo, en dedicación y los directores de proyectos de Talgo la mayor parte del tiempo no están en casa. O sea, el esfuerzo tal vez sea el doble, ¿no? ¿Qué está aportando el esfuerzo por la cultura de la competencia? ¿Qué está aportando la certificación en términos de herramienta para medir el progreso a nivel individual de las personas que dirigen proyectos? O sea, yo te voy a dar primero la opinión desde su responsable, ¿no? O desde la cartera. O sea, yo creo que al final a nosotros necesitábamos saber dónde está cada una de nuestras personas, ¿no? Es decir, si yo tengo multitud de proyectos con complejidades muy distintas, necesito saber desde un punto de vista objetivo quién es la persona más adecuada para gestionar una tipología de proyectos. Y además también poder dar esa visibilidad a mis clientes, ¿no? Es decir, yo tengo este proyecto que estoy ofertando y además tengo una persona correcta y certificada para ello, ¿no? O sea que hay una forma, yo tengo esa doble lectura, ¿no? Una parte me ayuda mucho con mis clientes, pero también obviamente me ayuda a mí internamente a saber dónde está cada uno y cómo hay que desarrollarlo. También nos apostamos por ese desarrollo. También tiene una componente motivadora, porque yo creo que ha motivado mucho a todo el equipo a tener como una meta, ¿no? Es decir, tengo una meta y los que van detrás quieren la siguiente y está generando un ruido muy positivo en los equipos, ¿no? Y luego creo que desde un punto de vista de la persona que está ejecutando el proceso, más allá de la cantidad de trabajo, sobre todo para los niveles A que les ha llevado, que algunos pues compatibilizarlo ha sido muy, muy complicado. Nosotros les insistíamos mucho y gracias a la sociedad también de Jesús en el esfuerzo que era necesario, pero luego lo han agradecido porque también les ayudó mucho a ellos pues para mirarse un poquito el ombligo, ¿no? Y hacer una mirada más introspectiva y también pues ser un poco autocríticos para saber qué necesitan para seguir mejorando, ¿no? Y también un poco por reconocerse, ¿no? El poder ver todo lo que has hecho, mirar atrás, todo lo que has hecho, es una labor también muy histórica, ¿no? De ir mirando, bueno, pues todo lo que has aportado les ha servido mucho para sentirse incluso mucho más orgullosos de lo que ya pueden estar del trabajo que han hecho, ¿no?
Así que diría que es un prisma con muchas aristas, ¿no? Pero muy interesante todos los casos. Nosotros seguimos recorriendo, tratamos de proponer unos cuantos de candidatos todos los años y así seguiremos. Nuestro objetivo es que todas nuestras personas dedicadas a la dirección y gestión de proyectos pues, puedan estar certificadas. Y bueno, pues que continuamos pues, nosotros por el lado de empresa, pues teniendo claro quién debe estar dónde, ¿no? Y ellos también, obviamente, pues que puedan seguir creciendo junto con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Esto también era un tema que lo vimos con el área de recursos humanos, con el diccionario de competencias. Es algo en lo que Talgo ya estaba trabajando. Y eso, Marta, ¿cómo ha redundado en el mayor o menor grado de manejo de todos los procedimientos y de todas las definiciones? La gente, digamos, es más rigurosa, más disciplinada, ve con menos temor o identifican menos burocracia las exigencias, que a veces son muchas, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en un sector donde la seguridad es un requisito tan indispensable como en la aeronáutica, ¿no? Tenéis otras muchas normas que cumplir. ¿Cómo ha sido esa imbricación entre requisitos de calidad, requisitos de seguridad, requisitos de recursos humanos y competencias en dirección de proyectos? Estás de nuevo con mute. ¿Ya? Ya. Que yo creo que ha resultado muy útil, es decir, nos ha resultado útil pues eso, ¿no? Para que la gente, como decía Javier, reflexionara sobre sus capacidades y sus competencias. A nivel de recursos humanos nos ha servido como una palanca motivacional en el que se ha reconocido también al personal, ¿no? Y luego a la hora de alineamiento con los procesos y demás, pues ha sido un reto y está siéndolo, ¿no? Pero nos ha ayudado también a identificar qué es lo que tenemos que hacer para alinearlo con el resto de procesos que tengamos de la compañía. Entonces, yo en conclusión lo he encontrado útil para lo que sería las personas. Excelente. Bueno, pues como dice aquella canción de Black in Men, 5 minutes to go, pues eso, nos quedan solo 5 minutitos. Yo sé, Javier, que tienes que marcharte Y yo a las 7 empiezo otra cosa, así que no tengo mucho tiempo, pero bueno, aprovechemos que todavía 7 minutos. Pues más que preguntas, pues eso, the floor is yours, en este caso the screen is yours. ¿Qué mensaje os gustaría compartir con la comunidad profesional de dirección de proyectos? Hay gente que nos escucha también desde América Latina, no solamente que tenemos... Yo creo que lo primero, que no veáis este proceso como una meta para tener una certificación, lo decía antes. O sea, yo creo que el objetivo no tiene que ser esa es la consecuencia. El objetivo es conocer realmente dónde estás, cuáles son tus brechas y poder trabajar sobre ellas. Que luego tienes un certificado pues fenomenal porque acredita eso y además luego pues, podrás seguir el camino evolutivo. Pero para mí, mi mayor recomendación es esa, ¿no? Que lo veamos como un proceso donde realmente lo que buscas es entender cuáles son tus problemas. Si no te abres al proceso, el proceso no te va a ayudar en nada. Podrás obtener una certificación o no, mejor o peor, pero al final el resultado no te habrá valido la pena. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay que abrirse totalmente. La parte de las entrevistas es fundamental, pero también hay que ser muy crítico en la autoevaluación. Muy importante que queden muy claras las expectativas del proceso con toda la organización, porque al final involucras a muchas personas y es importante que todo el mundo esté perfectamente alineado con esos objetivos y que dé lo mejor de ellos, ¿no? Luego, a la hora de hablar de problemas, la gente le cuesta mucho veces abrirse. Y esa apertura, pues, como digo al principio, pues es necesaria, ¿no? Y si no, pues los evaluadores, como Jesús y el equipo, pues no pueden hacerse una idea realmente y obviamente pues no pueden ayudarte, ¿no? Muchas gracias, Javier. Marta, ¿algo más que añadir por tu parte? Bueno, yo comparto en gran parte lo que ha dicho Javier, yo creo que es muy acertado. Yo igualmente animo al resto de las organizaciones a planteárselo, sobre todo de una manera optimista y natural, y sobre todo que yo, más allá de verlo como un proceso de evaluación, lo que hemos dicho, ¿no? Y para ver un poco cuáles son los puntos débiles y tener implantación, etcétera, creo que a su vez es un pasito adelante para ese conocimiento de lo que implica la gestión de
proyecto y lo que se espera más allá de lo teórico, ¿no? Que son las competencias y llegar ese mensaje a toda la gente que participa en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que aporta mucho valor en ese sentido. Pues muchísimas gracias también. Poco más para todos los que nos estáis escuchando. Podemos tener algunos minutos adicionales de preguntas y respuestas, pero lamentablemente Javier tiene que marcharse. Marta, no sé tú cómo estás, si puedes Pues quedarte un poquito, tienes que también salir. voy rápido, pero bueno, si hay alguna, a lo mejor podemos hacer 2 minutos, pero igual que Javier, está esperando 2 minutos y tenemos que salir. Pues os lo dejo a vuestra elección. Javier, yo sé que faltan solamente 4 minutos. Pero bueno, me da Reiterar. tiempo, si hay alguna Sí. pregunta, abierto estoy, o sea que... Bueno, pues en cuanto tengáis que salir, Sí, sentiros no os libres preocupéis que yo de estos 5 salir. minutitos aguanto y si hay alguna pregunta, pues Perfecto. trato de resolverla. Bueno, pues a todos, Ángela, no sé si la gente está autorizada a poder tomar la palabra o tiene que escribir algo o puede comunicarse directamente. Pueden hacer las preguntas si quieren por el chat o directamente pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Ok, pues con tertulios y audiencia, shut the dog, ¿no? Se abre la veda por solo 4 minutos. Carlos Godfrey, IPMA Colombia. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia a Talgo. Yo solamente quiero preguntarle si a partir de este esfuerzo de analizar sus brechas y ver cómo mejorar, si se han inspirado otras organizaciones, otras empresas a hacer lo mismo. Si les han contado a otros pares, a otras organizaciones, a otras empresas a emprender este esfuerzo y si lo han hecho. Gracias. O sea, sí que lo hemos compartido, diría que más que con empresas colaboradoras, con clientes. Ha sido un tema que hemos usado, que ha salido en distintos, como decía, en distintos procesos de oferta y demás, y sí que ha resultado interesante, pero hasta el punto de que yo sea consciente de que lo estén abordando, pues no lo tengo ahora mismo en mi cabeza. Pero sí que ha sido un tema que, bueno, que nosotros tratamos de poner en valor y también trasladarles la buena oportunidad que es, ¿no? Más aprovechar la oportunidad porque no tendréis muchas, ¿eh? Estos tiempos valen oro y diamantes. Gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Estáis todos todavía con el síndrome del posverano, por lo visto? Yo quiero daros las gracias, me ha parecido súper interesante. Además que no hay, como ha dicho Jesús, no hay muchas experiencias de aplicación de la OCB o del modelo Delta en organizaciones ni grandes ni pequeñas. Y además es como una como la que vosotros representáis. Me ha parecido apasionante. Gracias a vosotros por escucharnos. Nosotros encantados de compartirlo y allí donde podamos ayudar, ahí estaremos. Recordaros en ese sentido que también el compromiso de la organización, Talgo es lo que llamamos un asociado corporativo, con todo lo que ello representa. Habéis visto el compromiso, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel individual, y hay muchas cosas más detrás. Hay muchos jóvenes directores de proyectos que no están en la cartera de proyectos, pero que son miembros de AI Pro Joven y que participan en muchas actividades de AI Pro Joven. De hecho, el líder de la IPMA John Crew en España también trabaja en Talgo, aunque no está en cartera de proyectos, ¿eh? Y otras personas que trabajan en distintas áreas de proyectos y también contribuyen de manera importante en muchas de las actividades. Lo que os comentaba el día del webinar del ecosistema, es decir, el desarrollo profesional. Lo que pretendemos es generar valor para nuestros miembros, para nuestros certificados, sean los asociados individuales o corporativos. La función es ser capaces de ir generando esa cultura de proyectos. No tenemos cultura de proyectos, igual que en su momento no existía una cultura por la calidad o una cultura para la innovación. Todavía uno de los mayores retos de nuestro país es que todavía no tenemos una cultura de proyectos en las organizaciones. Y en su momento, proyecto fue una herramienta para entregar mejor, más con menos. Hoy proyecto es una herramienta para adaptarse a ese mundo
quebradizo, a ese mundo ambiguo, a ese mundo impredecible, no lineal. Proyecto es una herramienta que sirve para abordar los desafíos, para ser más resiliente, para ser más innovador, no solamente para entregar. Todavía nos queda, desgraciadamente, y ese es uno de los objetivos que pretendemos alcanzar a través de lo que yo llamo la evangelización, ¿no? Es estar permanentemente compartiendo este tipo de testimonios, más allá de explicar qué son los estándares, qué son los productos y servicios que tenemos, pero la asociación AIPRO, IPMA España, directamente a través de la red de asociaciones latinoamericanas que compartimos idioma y algo más, pues tenemos la red mundial, ¿no? Es un enorme ombligo de 71 naciones, donde cuando no sabemos algo acerca de alguna tipología de proyectos o algún sector de actividad, podemos participar a través de los grupos de interés especial, podemos trabajar a través de hacer benchmark, compararnos los premios, ¿no? Es algo que Guillermo Montoro es el responsable de la promoción de los modelos de excelencia y del reconocimiento. El premio es algo parecido a la certificación, es decir, no es el premio en sí, sino para obtener la certificación, pues para obtener el premio necesitas demostrar cosas, ¿no? Es una manera de reconocer que estás realmente camino de esa cultura de proyectos en organización. ¿Hay algún comentario más? Veo a Ángela en el chat porque yo no puedo por alguna razón. Gracias, hay gente que ha tenido que salir. Sí, no, bueno. son agradecimientos. Muy bien, pues salvo que exista algún comentario o alguna pregunta más, por mi parte agradeceros una vez más vuestra dedicación, vuestra participación y convocaros, animaros. Estamos pendientes de confirmar la próxima fecha del próximo webinar acerca de más testimonios, más estándares y más temas relacionados con el ecosistema. Poco más por mi parte. Ángela, si quieres puedes ya parar la grabación. De acuerdo. Y seguimos en contacto, estar atentos a las redes y a la página web y a las comunicaciones de la asociación para el próximo webinar, sea de la serie del organismo certificador, sea de cualquier otro ámbito de la asociación. Que tengáis una feliz tarde y Happy Projects. Seguimos en contacto. Gracias.